Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, ponedle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó que qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondió y dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él un becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Quizás cuando leemos este pasaje con detenimiento y dejamos de verlo como en las caricaturas, nos damos cuenta de qué valor tan precioso hay en esto. Esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Y quiero empezar destacando quizás esa necesidad de libertad que hemos tenido todos. Sobre todo, si usted creció con un general del ejército como yo, que yo no podía ni mirar a los lados. A las 8 yo tenía que estar en mi casa sin importar la edad o la hora a la que yo haya salido. Todo joven que vivió quizás así, siempre deseó tener libertad. Y probablemente este hijo menor que tenía moral y culturalmente una autoridad que era el padre, pero también una segunda autoridad que era el hermano mayor, partiendo de la cultura, donde el hermano mayor se comportaba y se asumía como un segundo padre, y creo que muchos vivieron eso. Él tenía una doble autoridad, tenía al padre y tenía al hermano mayor, y quizás, como muchos de nosotros jóvenes, se sentía preso. Cuando este joven decide pedirle al padre la parte de la herencia que le corresponde, quizás tú y yo estamos pensando que esa herencia se dividió mitad y mitad, pero no fue así. Él pidió una parte, la parte que le corresponde, porque al ser el hijo menor le correspondía menos que al hermano mayor.
Por eso incluso dice, juntándolo todo, se fue. Necesitaba más que lo que le tocaba para poder irse y vivir. Él entendía en ese momento que él estaba pagando por su libertad. Y él solamente estaba cambiando de autoridad. De la autoridad del Padre, él pasó a la autoridad, no sé, diga usted. Y quizás eso ha pasado con muchos de nosotros, que estamos desesperados por nuestra libertad. Pero cuando salimos, fue un cambio de autoridad, porque adivine qué. Para usted tener esa libertad y esa independencia, tiene que trabajar. Y usted tiene un jefe. Y aunque usted sea el jefe, usted se debe a alguien. Olvídese del mundo que a alguien usted se debe. Usted cambió de autoridad. Bendito sea Dios cuando Él es nuestra autoridad. Es una autoridad llena de gracia, es una autoridad llena de amor, que nos lidera con amor. Él sale, y algo que hace énfasis en que cuando él sale, primero se va a una provincia apartada. Claro, porque donde está el lugar donde yo fui sembrado, a mí no me conviene ni me va a traer bienestar estar cerca haciendo lo que yo sé que no debo hacer. Cuando yo siento en mí la necesidad de apartarme, debo prestar atención. Cuando quiero apartarme, hay algo, hay una intención del corazón que no va de acuerdo al lugar y al diseño que Dios ha hecho para mí. Cuando comienzo a sentirme incómodo en el lugar de mi formación, debo revisar la intención de mi corazón. ¿Cuáles son mis motivaciones para salir? Tenía que apartarse porque donde le alcanzara el ojo de su padre, donde su padre lo viera, donde él viera a su padre, no iba a poder hacer lo que él quería hacer. ¿Realmente estás listo para irte a un lugar apartado y conservar lo que te ha sido enseñado? Lo que ha sido sembrado en ti. ¿Cuáles son mis motivaciones para apartarme? No es la primera vez que en la Escritura encontramos esto. La misma acción se repite en Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mando. Pero es distinto cuando Dios me ordena irme a cuando yo me voy porque yo quiero. Donde la vista de su padre terrenal no le alcanzaba. Pero ese no es nuestro caso. Porque donde sea que vayamos, la vista de nuestro Padre nos alcanza. Y también dice que Él desperdició todos sus bienes. Desperdició todos sus bienes. Cuando miramos atrás, quizás tú y yo estamos pensando en todo el dinero que le quedó de la herencia del padre. Pensamos en todo lo que quizás él pudo recoger de su trabajo, de sus objetos personales, que quizás vendió, que quizás intercambió. ¿Cuáles son los bienes que tú y yo hoy hemos desperdiciado? ¿Hemos desperdiciado nuestros dones? Entregándoselo a una empresa, entregándoselo a un trabajo. Y no es que Dios no se glorifique en eso, porque el Señor nos envía a producir, a trabajar, ¿verdad? Para podernos sostener. Pero ¿dónde yo estoy siendo intencional en entregar los dones que Dios me ha dado? Quizás has desperdiciado tu juventud, tu vitalidad, tu salud.
Y que cuando ya no está, dices, si yo hubiese podido antes hacer esto. ¿Dónde estamos desperdiciando nuestros bienes? ¿Dónde estamos poniendo nuestro tiempo? El bien del tiempo. Scrolleando. Ahí. Y después, y dice que cuando lo hubo malgastado todo, vino una gran hambre. Eso es lo que pasa. Que tú crees que mientras tú estás manejándote y las condiciones están como tú las dejaste, todo va a estar bien. Pero tú no estás contando con el hambre. Tú estás contando con lo que tú saliste de tu casa. Pero tú no sabes en qué momento te sorprende el hambre. Llámele hambre a lo que usted entienda. El desempleo, la crisis matrimonial, los conflictos, la falta de dinero, una enfermedad, una situación que se escapa de nuestras manos. Llámele hambre a lo que usted entienda. Y bendita el hambre que me hace volver en sí. Bendita sea el hambre que me hace volver en sí. Bendita el hambre que me hace decir, tengo un padre. En la casa de mi padre yo. Quizás necesitamos haberlo malgastado todo y aún habiéndolo malgastado todo, encontrarnos con el hambre. Pero como muchos de nosotros, en lugar de ir a la fuente segura, primero él trata de resolverlo por sus medios. He visto eso miles de veces, incluyéndome a mí. Primero él dice, espérate, vamos a resolver aquí con lo que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos? Ah, mira, un ciudadano, me voy a arrimar a él. Dice, y fue y se arrimó con unos ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a la hacienda para que apacentase cerdos. ¿Era diferente quizás a lo que él hacía en la casa del padre? Probablemente no. Porque incluso más adelante nos cuenta que el hermano mayor también trabajaba para el padre. Pero es lo mismo, trabajar para tu padre. No es lo mismo. Porque aunque él se pasara día y noche trabajando para el padre, a la hora de la cena, ¿sabe dónde él se iba a sentar? En la mesa. Aunque él llegara sucio de trabajar para su padre, a la hora de cenar, él no iba a cenar con los jornaleros, él iba a cenar en la mesa con el padre. Podemos parecer estar haciendo lo mismo. Podemos parecer estar pasándola mal igual. Pero a la hora de la cena nos toca sentarnos al lado del Padre. También nos dice que él deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Y eso pasa cuando tú y yo somos nublados por el pecado y por el sistema. Que tú y yo estamos deseando algo que era inconcebible para nosotros. Que estamos deseando algo que ni siquiera tiene sentido para nosotros. Porque es que mi deseo iba a cambiar, producto del pecado que estaba gobernando en él. Ahora él no deseaba sentarse a la mesa, él estaba deseando lo mínimo que era comer la comida de los cerdos. Y quizás tú tienes años engañándote, pensando que las algarrobas son comida. No son comida para ti.
Que con eso estás bien. No estás bien, no eres un cerdo. Que con eso es suficiente. Te vas a dar cuenta que la acción inminente va a ser volver al Padre. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros tiene mi padre? Y ellos tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Él ni siquiera pensó en su hermano, él pensó en los jornaleros. Inmediatamente él mismo se bajó de categoría. Él dijo: los jornaleros en casa de mi padre están mejor que yo. Pero él no se quedó lamentándose. Él no se quedó apartado diciendo: ay, los jornaleros allá tienen pan y yo aquí. Él dijo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Porque es que no sirve de nada que allá donde estás apartado te lamentes por lo que tenías. Eso tiene que llevarte a una acción. Me levantaré e iré. Precisamente eso es el arrepentimiento. Decidir levantarme e ir al lugar de mi salvación. Con la gran gracia de que el lugar de tu salvación está a la distancia de una oración, donde no hay que recorrer grandes kilómetros, donde solamente hay que levantarse y decidir ir. Y dice que se levantó y fue a su padre. Y oiga esto: y aun cuando estaba lejos, él no había llegado. Él no se paró en la puerta. Aun cuando estaba lejos, lo vio su padre. Porque Dios no está poniéndote a correr tan rápido para que pagues las consecuencias de tus actos. Él está esperando que tú corras. Solamente comienza a correr. En el camino Él te va a encontrar. Mientras tú estés corriendo, quizás tú no has llegado, pero Él te va a encontrar. Dice que cuando aún estaba lejos, Él no había llegado. Él estaba lejos todavía. Lo vio su padre. Aún donde estás lejos, te ha visto tu padre. Aún no has llegado, pero te ha visto tu padre. Y el padre no solamente se quedó mirando de lejos. ¿Qué hizo el padre? Dice la escritura que corrió. Movido a misericordia, corrió. Se echó sobre su cuello y le besó. ¿En qué condiciones probablemente vino él? De apacentar cerdos. Vino sucio, vino maloliente, vino cansado. Y sin importar cómo vino, el padre se lanzó a él, se colgó de su cuello y le besó. El padre no te está esperando para marcar distancia. El padre te está esperando para abrazarte y besarte. A lo que el hijo, recibiendo este acto de amor del padre, dice: Padre. A lo que él fue: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, el padre ni siquiera le dirigió la palabra a él.
el padre le dijo a su siervo: búsquenle ropa, cambien su vestido, pongan un anillo en su dedo, busquen al becerro gordo. En ningún momento el padre se dirigió y le dijo: sí, mira, entonces yo entendí que tú cambiaste, y tú cambiaste de verdad. Eso no pasó. El padre no tenía nada que hablar con él. Hagan por él. Dios nos permita a nosotros como iglesia ser esos siervos que sin discutir van y buscan la ropa, van y buscan el anillo, van y matan el becerro y celebran la llegada del Hijo. Dios nos permita como iglesia ser esos que no discuten, que no preguntan. Llegó, recíbanlo. Dios mueva nuestros corazones a recibir al Hijo como lo que es hijo. Cuando el padre pone un anillo en su dedo, le está devolviendo su identidad de hijo. El anillo representaba a la familia a la que tú perteneces. Él dijo: no importa lo que haya pasado cuando te fuiste, eres mi hijo. No vienes de una segunda categoría, vienes siendo lo mismo que eras cuando te fuiste, hijo. Y hace énfasis en esta frase 2 veces en la lectura. Dice: porque este era mi hijo muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Pero hay otra persona que no se queda atrás. Su hijo mayor estaba en el campo. ¿Dónde estaba? Trabajando. Haciendo lo que tenía que hacer. Donde debió estar el menor, trabajando. Y cuando oyó la fiesta, preguntó: ¿qué es esto? ¿Cómo va a ser que yo, en el tetero del sol, dejando el aire por esta casa, A mí me llama la atención también lo que dice el siervo al que él le pregunta: tu hermano ha venido. El siervo está claro: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Al único que no le cuadró eso fue a él. A él eso no, como que no le hizo sentido. Él dijo: espérate un momento. Entonces se enojó y no quería entrar. Yo no me había dado cuenta de ese detalle. Para mí, él había entrado a la casa. Pero cuando yo lo leí, yo dije: oh, pero el chico tampoco entró. O sea, él se quedó atrás. Salió por tanto el padre, yo te digo a ti. El padre sale detrás de él a buscarlo, a rogarle que entre. A rogarle que entre. Salió el padre cuando vio que se enojó. A rogarle que entre. Amado, yo entiendo que Dios no tiene que rogarle a usted que entre. Yo entiendo. Yo entiendo que no estamos ni siendo el hijo mayor, ni siendo el hijo menor en la posición de hacer que el Padre nos ruegue que entremos. ¿Qué amor nos ha dado el Padre que nos ruega que entremos? No tiene por qué hacerlo, Él es Dios. Pero lo hizo porque ama también a su Hijo.
porque él es su hijo también. Mas él respondiendo le dijo: he aquí, tantos años te sirvo, y no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando tu hijo vino, él se desvinculó. Tu hijo. Él no dijo mi hermano. Cuando tu hijo. Cada palabra que está en la escritura tiene un sentido. Él se desvinculó automáticamente. Cuando tu hijo vino, él allá y yo aquí. Tú. Le recuerda lo que hizo el hermano. Dice, él desperdició sus bienes allá. Pero cuando él vino, tú le has hecho matar un becerro gordo. Y con esta respuesta del Padre yo quiero cerrar. Entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo. Él empezó por la mayor bendición, no el becerro que había sido muerto por el hermano. Es que él había permanecido. Estamos mirando el becerro que Dios ha matado por otro y no nos hemos dado cuenta de que la gracia mayor que hemos recibido es que siempre hemos estado con el Padre. Hijo, tú siempre has estado conmigo. Tienes un privilegio que no tuvo él. Tú siempre has estado. Y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano es tu hermano. Era muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. La bendición mayor que tú y yo tenemos es que hemos estado siempre con el Padre. Y quizás nos estamos enojando con Dios porque no hemos visto nuestro cabrito, porque no hemos recibido nuestro cabrito, pero hemos estado siempre con el Padre. Y todo lo que es suyo también es mío. Por gracia. No porque yo me haya portado bien. Por gracia. Y quizás tu despilfarro crees que te está llevando a la plenitud, crees que te está llevando a la libertad y solamente te ha conducido a la posilga. Te ha llevado a un solo camino, la posilga. Y aún quizás cuando estás en la posilga, llegas a casa del Padre con la expectativa de ser tratado como un jornalero. Pero el Padre no tiene esa expectativa para ti. El Padre quiere devolverte a tu posición de hijo. Y quizás tú y yo hemos estado expectantes para por lo menos llegar a ser jornaleros. Pero Dios está preparando una fiesta para que nos sentemos a la mesa. Sí, vamos a estar trabajando como el hermano mayor, vamos a estar trabajando en el campo, también nos vamos a cansar, también nos vamos a ensuciar. Pero sabemos
que al finalizar la jornada nos sentaremos en la mesa. Que cuando todo haya acabado, cambiaremos nuestra ropa y nos vamos a sentar en la mesa con el Padre. Yo no sé usted, pero qué gran privilegio es que el Padre me ame tanto que esté dispuesto a correr por mí. Qué privilegio tan alto. Es que el Padre, aunque yo me enoje, esté dispuesto a ir a buscarme y rogarme que entre. Qué privilegio tan grande, que aunque no tenga el cabrito que siempre quise, haya contado con la presencia constante del Padre. Que no importa qué tan lejos me haya ido, yo sé y puedo recordar que tengo un Padre. Así que quizás hoy es la oportunidad que tú tienes de decir: tengo un Padre. Quizás hoy es el día en que dejes a un lado la pocilga y te levantes y vayas donde el Padre. Solamente comienza a correr, porque cuando tú comiences a correr, el Padre va a ir en tu encuentro. No corres solo. Así que es mi oración que hoy, si quizás te has acomodado en la pocilga y quizás te has confundido y has creído que ese es tu lugar, este es el día de que tú recuerdes que eres hijo. Este es el día que tú recuerdes que el Padre tiene mucho más que darte que tú que pedirle. Que el Padre no te está esperando con la vara para azotarte. El Padre te está esperando para colgarse a tu cuello y besarte. Y si quizás como el hermano mayor te encuentras fatigado de trabajar y no ves que Dios te prospera como a otros que quizás no han hecho el mismo esfuerzo que tú, que la presencia constante del Padre sea suficiente para ti. Aunque no tenga mi becerro, aunque por mí no se haga una gran fiesta, tengo al Padre y eso es suficiente. Así que es mi intención que hoy oremos para que sea donde sea que estemos, sea detrás trabajando en el patio dentro de la casa del Padre, o sea en una provincia apartada porque por malas decisiones me fui, yo pueda ir al lugar correcto y entrar a la casa. La puerta de la casa estaba abierta tanto como para el que se fue como para el que estuvo adentro. Porque el lugar no era en las afueras de la casa, el lugar era dentro de la casa. El regocijo del Padre no es que Él estuviera alrededor, es que Él estuviera dentro. Ambos hijos. Así que oremos para que sea donde sea que esté nuestro corazón, podamos estar en el lugar donde el Padre nos quiere, que es dentro de su casa. Que seamos como aquel que habita al abrigo del Altísimo y que mora bajo la sombra del Omnipotente. Que podamos estar siempre con el Padre y valorar su presencia por encima de los bienes que quizás no recibí. Oremos. Señor, gracias por tu palabra.
porque ello es verdad.